Alabado Jesús, tú eres bueno, Señor, para siempre. Es tu misericordia, tu fidelidad por todas las generaciones. Amén. Dios me les bendiga en esta hora gloriosa. Por aquí una vez más para compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Y tengo una inquietud, ¿verdad?, de compartir un tema que para mí es sumamente interesante, ya que he estado en esta semana meditando en dicha palabra y quiero compartir con ustedes la palabra, quiero compartir con ustedes un tema bíblico. Dicho sea de paso, no todo el tema, ¿verdad?, voy a abarcarlo, no voy a abarcar todo el tema o no voy a entrar en profundidad en dicho tema, ¿verdad?, porque me cogería mucho tiempo, pero en esta hora quiero compartir con ustedes varios textos bíblicos que tienen que ver con la justificación de Dios para el creyente. Escúchame bien, iglesia, la justificación de parte de Dios para el creyente. Así que Dios me les bendiga una vez más. Voy a comenzar en esta hora citando la palabra y leyéndola en Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, y dice la palabra: mas por él estáis vosotros en Cristo. Escúcheme bien. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Voy a repetir nuevamente el texto bíblico en Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Dice la palabra: mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, esto es un trabajo de parte de Dios para el creyente. Sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que Dios ha hecho al creyente que sabiduría, número 1, justificación, número 2, número 3, santificación, y número 4, redención. O sea que su palabra nos ha hecho a nosotros por medio de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Y como dato curioso, tenemos que entender en esta hora que Cristo primero nos salvó. Somos salvos gracias al sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Eso es número 1. Y número 2, que Dios nos ha justificado por medio de Jesucristo. Y si yo soy justificado en Él, si yo soy justificado en Cristo, por ende, yo tengo acceso al Padre, alabado Jesús, porque soy salvo y porque Él me ha justificado en Cristo Jesús. Si nos vamos a la Biblia, en Romanos capítulo 3, verso 24, dice la palabra del Señor en esta hora: siendo justificados gratuitamente, escúchame bien, Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vuelvo y repito, siendo justificados gratuitamente. O sea que Dios nos ha justificado a nosotros gratuitamente. Alaba. Esto es de gratis, Dios no te ha cobrado nada, Dios no me ha cobrado nada, por lo tanto Él me ha justificado gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente comienza la Biblia a hablar de la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que somos justificados gratuitamente. Yo no soy justificado por las obras, yo no soy justificado por lo que yo haga, sino que soy justificado por la fe gratuitamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre doy la gloria en esta hora. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vuelve la Biblia y recarga la palabra justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos hechos justicia de Dios ¿en quién? En Jesucristo. Alabado Jesús, porque ya somos justificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice la palabra en San Juan capítulo 5, verso 24?
de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vuelvo y repito, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ya somos justificados y el que ha creído en Cristo, el que cree en su palabra, el que ha creído, ha pasado de muerte a vida porque ya somos justificados y ya somos salvos gracias por la sangre y por el sacrificio que fue hecho por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, como dato curioso, quiero tocar un tema o un texto bíblico basado en la justificación, basado en lo que Dios ha hecho con nosotros, y voy a utilizar un texto o un evento del Antiguo Testamento para hacer una comparativa entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto que es en Cristo Jesús. Por ejemplo, dice la palabra en 2 de Crónicas capítulo 7, verso 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para ti y para mí este lugar por causa de sacrificio o casa de sacrificio. Y yo cerraré los cielos, escúchame bien, para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, os enviare pestilencia a mi pueblo. Y escucha el verso ahora 14 que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, alaba, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este texto bíblico está hablando específicamente del pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, constantemente ha estado detrás de los Baales, ha ido detrás de los dioses paganos, y el Señor le da un consejo y le habla al rey Salomón y le habla del pueblo de Israel para que se humillara en su presencia, porque el pueblo de Israel es un pueblo, y lo ha sido en todas las épocas, es un pueblo rebelde que no quiere buscar la presencia de Jehová Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cómo aplica ese texto a la iglesia de Jesucristo en esta época? Escúcheme bien. ¿Cómo aplica el texto del 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado? Muchas veces usamos ese texto bíblico en los púlpitos. Yo he escuchado pastores, evangelistas y ministros del evangelio utilizando ese texto para la iglesia de Jesucristo en general. Vuelvo y repito, los textos anteriores que yo cité aquí, que yo leí, está hablando de la justificación que Dios le ha dado al creyente por medio de Jesucristo. Y Cristo dijo que el que cree en mí y el que cree en su palabra no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo murió en la cruz del Calvario, nos ha justificado y nos ha limpiado con su sangre. Ya somos limpios por la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con este texto bíblico del Antiguo Testamento? Bueno, que muchas veces utilizamos este texto de 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, para aplicárselo a la iglesia del Señor, cuando este texto en particular no aplica ni está hablando de la iglesia de Jesucristo. Está hablando más bien del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo judío que muchas veces, y vuelvo y repito, se iba detrás de los Baales y no quería adorar a Jehová Dios de los ejércitos, ni quería seguir sus estatutos ni sus preceptos. Ahora, esto no aplica a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué no aplica? Lo voy a leer de nuevo. Si se tratara de aplicar este texto bíblico a la iglesia de Jesucristo, vamos a hacerlo por varios minutos. Si se humillare mi pueblo, la iglesia de Jesucristo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, la iglesia de Jesucristo, los lavados en la sangre del Cordero,
andan en sus malos caminos. Mira, mi hermano, de allá nos rescató Dios, alaba. Ya la iglesia de Jesucristo, la que es lavada en la sangre, no anda en sus malos caminos, porque si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, este texto no aplica a la iglesia del Señor, y yo he visto ministros tratando de aplicar este texto bíblico a la iglesia de Jesucristo cuando nada tiene que ver. Y usted me dirá, bueno, hermano, y usted me está diciendo que no hay que humillarse. Sí, tenemos que humillarnos todos los días en su presencia, reconociendo su grandeza. Pero yo no solamente me humillo en su presencia cuando oro, no solamente me humillo en su presencia cuando estoy de rodillas, sino que cuando mi vida está alineada con la palabra y cuando yo soy hacedor de su palabra, yo estoy viviendo una vida en humillación. Alaba. Cristo lo dijo que si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos en él morada, alabado Jesús. Por lo tanto, este texto bíblico no aplica a la iglesia. Yo he escuchado muchas personas aplicándoselo a la iglesia, diciendo que la iglesia está mal, que la iglesia está en pecado. Bueno, pueden haber varias personas que no han nacido de nuevo, que son simpatizantes del evangelio, que están dentro de tu congregación, que viven una vida desordenada porque ellos no han nacido de nuevo. Por el creyente, el que ha sido lavado en la sangre, el que ha sido justificado en Cristo, el hombre y la mujer de Dios que le sirva a Dios de corazón, bajo ninguna circunstancia este texto bíblico aplica a ellos. Porque dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, ¿será que la iglesia no busca el rostro de Dios? Alaba. La iglesia lavada en la sangre busca el rostro de Dios. Si no buscar el rostro de Dios, no será iglesia de Jesucristo. Alabado Jesús. Y dice, y buscar en mi rostro, y si convirtieran de sus malos caminos. La iglesia de Jesucristo no está en malos caminos, todo lo contrario. Estamos en el camino que nos lleva a vida eterna, que se llama Jesucristo. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, entonces yo vendré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Acaso Cristo no perdonó nuestros pecados? Alaba. ¿Acaso el Hijo del Dios viviente no nos perdonó a nosotros de nuestros pecados? Claro que sí. Pero ahí dice que entonces el Señor oirá desde los cielos y perdonará sus pecados. Alabado Jesús. Por lo tanto, cuando habla de perdonar sus pecados, está hablando del pueblo de Israel, del pueblo que andaba en desobediencia, porque Salomón había hecho un templo para dedicárselo a Jehová, pero lamentablemente el pueblo judío andaba en malos caminos, y eso lo podemos ver en toda la trayectoria de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, como el pueblo hebreo constantemente se iba detrás de los Baales. Por lo tanto, este texto bíblico no aplica a la iglesia, sino que aplica al pueblo de Israel. Y usted ve creyentes, ministros del evangelio, aplicando este texto a la iglesia. Hermano, tenemos que humillarnos. Hay que humillarse en la presencia de Dios. La iglesia está mal, la iglesia está en pecado. ¿Cómo la iglesia de Jesucristo va a estar en pecado si ya Cristo la lavó con su sangre? Alaba. El problema es el siguiente. Alaba. El problema es que queremos ver perfección en los creyentes. Y yo no soy perfecto. Usted no es perfecto. En nosotros no hay perfección. ¿Por qué? No hay perfección porque nosotros en Cristo, escúcheme bien, en Cristo Jesús estamos ya salvos, somos justificados por medio de su sangre, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero esto es un proceso de crecimiento espiritual. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el Señor empezó a trabajar con nosotros, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, este texto bíblico no aplica a la iglesia, porque yo no puedo entender que la iglesia que ha sido lavada en la sangre del Cordero viva una vida en pecado. Alaba. Yo no puedo entender que entonces Dios tiene que perdonar nuestros pecados cuando ya Cristo los perdonó el día que usted se convirtió al Evangelio. ¿Cuándo fue que usted se convirtió a Cristo? ¿Hace 5 años? ¿Hace 2 años? ¿Un mes? ¿Hace 10 años? ¿20? ¿30? No sé cuántos años usted lleva en el Evangelio, pero el día que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador,
fuimos lavados en la sangre del Cordero y ya somos justificados en Cristo. Alaba. Lo que pasa es que vivimos un evangelio de obras, tratando para que Dios se agrade de mí. Claro está, el creyente busca y procura vivir su palabra. Pero yo estoy hablando de obras para tratar de que Dios yo pueda ser aceptado por Él, cuando es todo lo contrario. Ya Cristo nos perdonó de nuestros pecados. Alabado Jesús. Hay textos bíblicos en la Biblia, y ahora hablar un poquito del Nuevo Testamento, que hay muchas personas que lo sacan fuera de contexto. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Escúcheme bien, iglesia, porque cuando citamos mal la palabra, podemos traer una falsa doctrina de una manera inconsciente. Hay gente que lo hacen de una manera consciente, sabiendo lo que están haciendo, pero hay gente que lo hacen de una manera inconsciente. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 9, verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. El apóstol Pablo está hablando de la iglesia del Señor, que la iglesia tenía la capacidad de ofrendar a la obra, porque había necesidades y la iglesia, nosotros como creyentes ofrendamos, porque sabemos que hay una necesidad. Alabado Jesús, pero conforme a lo que Dios puso en nuestro corazón. Cada uno de nosotros, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Yo he escuchado ministros que dicen, porque Dios bendice al dador alegre. Y eso la Biblia no lo dice. Aunque entendemos por la palabra que Dios bendice al creyente. Dicho sea de paso, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual, pero hay creyentes, escúcheme bien, hay creyentes, ministros del evangelio, pastores, que cuando van a recoger la ofrenda de la iglesia, dicen, hermano, ofrende con gozo, porque Dios bendice al dador alegre. Y Dios no bendice al dador alegre. Aquí dice que Dios ama al dador alegre. Y usted me dirá, bueno, pero es más o menos lo mismo. Bueno, es que tenemos que tener cuidado con esto, porque hay gente que utiliza en el texto mal interpretado o mal citado para sacar provecho. Por ejemplo, está la doctrina de la prosperidad, la falsa prosperidad. Hermano, deme 500, porque si usted me da una ofrenda de $500, Dios le va a bendecir, porque Dios bendice al dador alegre. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice, porque Dios ama al dador alegre. Hay una diferencia entre amar y bendecir, aunque las dos tienen que ver con el Señor, porque Dios nos ama, alaba, Dios nos ha bendecido, yo he sido bendecido de una manera grande de parte del Señor, pero el texto no dice que Dios bendice al dador alegre. El texto me dice a mí que Dios ama al dador alegre. Hay una diferencia en ese texto, porque así usted ofrenda conforme a como Dios puso en tu corazón, porque Dios ama, alaba, Dios ama al dador alegre. Esa es la forma correcta de citar el texto bíblico. Muchas veces utilizamos textos del Nuevo Testamento mal citados o mal interpretados, como hablé hace varios minutos de 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14 en adelante. Usted lo puede leer en su casa, que después Dios le habla de que va a bendecir al pueblo cuando el pueblo se humille, cuando el pueblo se aparte de sus malos caminos, pero está hablando del pueblo de Israel. Hay otro texto bíblico que no quiero pasar por alto, que es Tercera de Juan, la epístola de Juan, Tercera de Juan, capítulo 1, que es el único que tiene, verso 2, el apóstol Juan le está hablando a un hermano, a un anciano llamado Gallo. Dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchos ministros predican y dicen, hermano, Dios te quiere próspero porque la Biblia dice que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, pero es que hay un problema con este texto si lo interpretamos de una manera incorrecta, porque esto es un saludo pastoral, esto es un saludo de una epístola de un hermano en la fe que está saludando al hermano Gallo y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese era el deseo del apóstol Juan, también es el deseo de Dios, por supuesto,
pero hay cosas que van a acontecer en nuestras vidas y hay cosas que no van a suceder en nuestras vidas porque Dios es soberano. Esto no es una promesa bíblica, esto simplemente es un saludo que el apóstol Juan le da al hermano anciano, al hermano Gallo, en esta epístola, y le dice amado, o sea que lo amaba de corazón, y el deseo de Juan era que él fuera prosperado en todas las cosas y que tuviese salud, así como prospera su alma. Era un deseo del apóstol, pero el creyente muchas veces prosperamos y a veces nos vemos en aprieto. El apóstol Pablo lo dijo en cierta ocasión, que he aprendido a contentarme en cualquiera que fuese mi situación. El creyente vive físicamente sano, pero también el creyente se enferma. Hay creyentes que Dios los sana, hay creyentes que Dios no va a sanar, alabado Jesús, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Pero cuando cogemos los textos y los malinterpretamos y no utilizamos el contexto para ver qué quiere decir el dicho texto, entonces hacemos una doctrina errónea y cuando no se cumple, la gente se frustra, alaba. Pero Dios dice que me va a prosperar en todo, alabado Jesús. Y esto me salió mal. Hay cosas que van a salir mal en tu vida. Hay cosas que en mi vida no van a salir bien, bendito Jesús. Hay momentos dados que nos vamos a enfermar. Hay gente que Dios les ha sanado de una manera poderosa, pero hay gente que Dios no los va a sanar. Pero si utilizamos este texto bíblico de una manera errónea, pues parece que dice que Dios quiere que todos prosperen y que todos sean sanos. Y no todos van a ser sanos. Mira, mi hermano, cuando se lee la lista en algunas congregaciones de gente que están enferma, en vez de menguar la lista, lo que hace es que crece. Alaba. La lista cada día es más larga. No porque Dios nos quiera sanar, es que Dios es soberano y Dios no va a sanar a todo el mundo. Ahora, hay personas que sí Dios quiere sanar para mostrar su gloria, los sana con un propósito. A otros Dios los bendice y los prospera de una manera más grande que a otras personas, porque Dios tiene un plan y tiene un propósito con dichas personas. Pero Dios no va a hacer eso con todo el mundo. Pero cuando sacamos el texto fuera de contexto para formar un pretexto, estamos trayendo falsas doctrinas. Y para ir resumiendo en esta hora, sabemos que Cristo nos ha justificado por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya somos salvos, ya somos justificados en Él. Yo no tengo de qué arrepentirme y no es que no falle, ¿verdad? Diariamente le decimos al Señor, Señor, perdóname por si te fallé en algo, porque soy humano. Pero no es ese perdón de que perdóname todos mis pecados, porque ya Dios me perdonó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si Él me perdonó, ya yo soy salvo. Y si Él me justificó, ya yo soy justo en su presencia, porque el Padre nos ve a través de ¿quién? Nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Así que en esta hora gloriosa esperamos en el Señor que estas cortas líneas, esta corta reflexión, este análisis escritural de la palabra haya sido de bendición para tu vida y que cuando alguien saque el texto fuera de contexto, usted le diga, no, pero eso no es lo que quiere decir la palabra del Señor. El detalle es que muchas veces no preguntamos a los maestros de clase bíblica, no indagamos, no escudriñamos, muchas veces por miedo, muchas veces porque nos sentimos rechazados, muchas veces porque ese temor está ahí y yo prefiero pues decirle amén a todo y déjalo así. Es que no es bíblico, es déjalo así, olvídate. No, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que hacer un análisis escritural y solamente estoy trayendo unos ejemplos de la Biblia que son rapiditos, ¿verdad? Cortos, pero si me pongo a escudriñar más la palabra y traer un tema más extenso, aquí hay mucha tela para cortar, porque hay otros textos bíblicos en la Biblia que lo sacan fuera de contexto y lo hacen pastores, lo hacen evangelistas, lo hacen los supuestos profetas, lo hacen los supuestos apóstoles, pero como el predicador es famoso, como el pastor tiene una iglesia grande, como fulano tiene un nombre o un renombre, que todo el mundo lo reconoce, tiene mucha fama por televisión, tiene mucha fama por internet,
tiene muchos seguidores, pues la gente piensa que como tiene mucha gente que lo sigue y como el predicador tiene mucha fama y tiene muchos títulos, lo que está diciendo tiene base bíblica. Y es todo lo contrario, no tiene base bíblica en absoluto. Muchos de los ministros del evangelio, del supuesto evangelio, alaba, porque están sacando las cosas o los textos fuera de contexto y están trayendo una falsa doctrina. Hay otros que lo hacen de una manera inconsciente porque no tienen conocimiento escritural. Así que en esta hora esperamos en el Señor que te hayas edificado con esta palabra, y si te gustó este video, si te gustó esta enseñanza, pásala para adelante, comparte este video con otros hermanos para que se puedan edificar con la poderosa palabra del Señor. Así que yo te dejo con este pequeño estudio, con esta pequeña reflexión de la palabra para que seas edificado en tu vida. Así que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Dios te bendiga nuevamente.